Hola, buenos días, buenas tardes, bienvenidos a las conferencias de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita de Venezuela. Queremos darles unas indicaciones para que por favor mantengan su video y su micrófono apagado para no interferir con el conferencista y el ancho de banda. También los invitamos muy cordialmente que se suscriban y nos sigan en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como CIMA Movimiento Espírita. Facebook es Espiritismo Cardesiano Laico. X se escribe Venezuela Espírita, se escribe BZLA Espírita. Nuestro canal de YouTube, CIMA Cultura Espírita Oficial, donde también los invitamos a que se suscriban y activen la campanita para que reciban las notificaciones de cuando publiquemos nuestros videos en diferido. También tenemos nuestra página web cimamovimientoespírita.org. También les recordamos que si tienen alguna duda o pregunta deben hacerla mediante el chat para llevar un orden y darles una respuesta oportuna. Con ustedes los dejo con la profesora Yolanda Clavijo, directora de CIMA, Movimiento Espírita de Venezuela. Hola, queridos amigos que nos acompañan de diferentes latitudes, los días domingos, en las actividades del Movimiento de Cultura Espírita CIMA. Hoy tenemos un invitado muy especial en este espacio que ha sido diseñado para el conocimiento, para la cultura, para la expresión de las potencialidades del espíritu y en especial para la difusión de la filosofía espírita kardecista, laica, libre, pensadora, humanista y progresista. Quiero recordarles, como siempre, que tienen a su disposición en la página de la Asociación Espírita Internacional CEPA, la colección Libre Pensamiento. Allí tienen los principios básicos del espiritismo tratados a la luz del conocimiento de hoy. Hoy nos acompaña un gran amigo de la casa, quien queremos, es entrañable para nosotros, el ingeniero técnico químico David Santamaría. Es licenciado en psicología, miembro fundador y presidente del Centro Barcelonés de Cultura Espírita, miembro del equipo de redacción del boletín trimestral del Centro Barcelonés de Cultura Espírita, Flama Espírita, articulista de la revista Evolución, conferencista nacional e internacional. Hoy va a tratar el tema las seducciones del espiritismo. Querido David, gracias por aceptar nuestra invitación. Adelante, estás en tu casa. Muchas gracias, Yolanda. Muchas gracias a vosotros por vuestra cordial invitación. Realmente me siento en casa. Desde que tuve la fortuna de pisar presencialmente en 1990 la sede de CIMA Caracas, me siento extremadamente vinculado a esta casa. Y más todavía porque ya había tenido la oportunidad de conocer personalmente al presidente Jonas Purua en 1985 y ha llovido bastante. Bueno, vamos a empezar. Voy a compartir. Muy bien. Vamos. Confío que se pueda ver. Sí, perfecto, sí se ve. Muchas gracias. Pues empezamos. Realmente es curioso el título de la conferencia, pero es una expresión del propio Kardec, como veremos a continuación. Para empezar, todos los textos que hoy plasmaré en esta conferencia, y cuando no sean del libro que voy a mencionar ahora mismo, estará perfectamente referenciado de qué otra obra de Kardec están extraídos. Todos los textos, o la mayoría de ellos, pertenecen a esta obra, El viaje espírita en 1862, de Allan Kardec, que es una obra no muy leída, no muy conocida, pero que realmente eh, atesora una serie de conocimientos
y también nos muestra de una manera muy nítida ya no solo a Allan Kardec, sino al hombre que estaba detrás de Kardec, a Hippolyte Rivail. En el viaje espírita en 1862 encontramos, igual que en la Revue Spirit, a un Rivail más directo, con comentarios más contundentes. En sus libros, bueno, son más tranquilos, podríamos decir, pero tanto en la Revue Spirit como en esta obra es mucho más fuerte lo que él comenta en múltiples oportunidades. En este libro relata el viaje que realizó por Francia, aunque no se vea muy bien este itinerario de ese viaje de 1862, nos permite darnos cuenta de que prácticamente Kardec en aquella oportunidad eh, viajó por toda Francia, hizo una vuelta a Francia prácticamente. Visitó 21 ciudades, pronunció múltiples discursos, especialmente el discurso principal que profirió en Lyon, en Burdeos y en alguna otra ciudad grande. Y dice Kardec que asistió a unas 50 reuniones en todas estas localidades y el viaje duró prácticamente 2 meses. Recorrió casi 3.500 kilómetros y bueno, no está nada mal para la época, a pesar de que ya contaban con una red ferroviaria bastante consistente, así todo debió ser un gran esfuerzo para el profesor Rivail. Él se da cuenta, y así lo plasma al inicio de este viaje espírita en 1862, él se da cuenta del gran auge que ha tomado el movimiento espiritista, especialmente en Lyon y en Burdeos. Él cuenta que en 1860, en su primer viaje a Lyon, había unas pocas centenas de simpatizantes del espiritismo. En 1861 habría algún millar y en 1862 se podían contar tranquilamente 25 o 30.000 simpatizantes del espiritismo en Lyon. Asimismo, en aquella ciudad se celebró una gran reunión de 600 delegados de diversos grupos, lo cual realmente nos da una idea de cómo tan solamente en 5 años el espiritismo, el movimiento espiritista, mejor dicho, había crecido de una manera exponencial. Por ello, Kardec debía estar extremadamente orgulloso, en el buen sentido de la palabra, y también muy animado, muy optimista en cuanto al futuro del espiritismo, aunque después ya hemos visto que no se pudieron cumplir aquellas previsiones, aquellos anhelos del gran Kardec. En esta obra nos dice Kardec, él de vez en cuando hace alguna referencia a aspectos positivistas. El positivismo era una filosofía muy en boga en aquel momento, no en balde su iniciador, el gran Augusto Comte, había desencarnado en 1857, es decir, que Kardec conocía perfectamente la filosofía positivista, y como ella, nos dice Kardec que el espiritismo se apoya en hechos. Esos hechos, de acuerdo con el razonamiento y con una lógica rigurosa, confieren a la doctrina espírita el carácter positivista que conviene a nuestra época. ¿Y qué propugnaba el positivismo? Pues que todo tenía que ser fruto de la experimentación, que todo aquello que no se pudiera demostrar por la experimentación no tenía suficiente validez. Bien, en aquel momento el espiritismo tenía un gran contingente de fenómenos, pensamos que suficientemente comprobados, suficientemente importantes, como para poder afirmar, como hizo Kardec, que el espiritismo se apoya en hechos. El materialismo vino a minar todas las creencias, nos dice Kardec, a trastornar todas las bases, toda la razón de ser de la moral, a socavar los propios fundamentos de la sociedad, proclamando el reino del egoísmo. Así todo, podemos pensar que, como veremos a continuación, hay mucho materialista que lo es porque no tiene nada más interesante o que le convenza a su alcance.
porque yo creo que todos conocemos personas materialistas, personas ateas, que son fantásticas personas, que tienen un comportamiento moral riguroso, correcto, adecuado. Por ello, nos atrevemos a pensar que seguramente en su pasado, más o menos reciente, hay realmente una buena base moral, que en esta encarnación, por lo que fuere, ha nacido ese espíritu, esos espíritus en un contexto en el cual esa concepción espiritualista no brilla y sin embargo pues se han sentido atraídos por la practicidad del materialismo. El materialismo amenazaba con hundir a la sociedad, diciendo a los hombres, el presente lo es todo, porque el porvenir no existe. El espiritismo viene a rescatarla, a la sociedad, al afirmar, el presente no es nada, el porvenir lo es todo, y ofrece pruebas de ello. Aquí nos damos cuenta de cuán cuidadosos hemos de ser cuando analizamos y estudiamos lo que se escribió hace más de 160 años, porque evidentemente las ciencias avanzan, la ciencia psicológica, las diferentes corrientes filosóficas, bueno, van presentando sus aportaciones y en los últimos años se pone mucho énfasis en la importancia del momento presente, que hay que vivir el presente con intensidad, porque es lo único que tenemos realmente. El pasado ya pasó. Nosotros comprendemos que el pasado pesa mucho, puede pesar mucho en nuestro presente. El porvenir, bueno, el porvenir lo estamos construyendo, por lo tanto hemos de preocuparnos de una manera relativa por él. Sí que gracias al espiritismo y también a las religiones se comprende que hay vida después de la muerte y esto es lo realmente más importante. Pero tampoco hay que estar absolutamente pendiente del futuro porque entonces descuidamos el presente. Por lo tanto, hoy en día, aquella primera afirmación que el presente lo es todo porque el porvenir no existe sería bastante válida. Diríamos, el presente es lo importante porque aquí actuamos, aquí estamos decidiendo cómo va a ser nuestro futuro, no solamente durante el transcurso de esta vida, sino en las próximas encarnaciones y en nuestra estancia en el mundo espiritual. En el libro de los mediums, Allan Kardec discurre sobre las diversas categorías de materialistas. La primera categoría es la de aquellos que únicamente aceptan el materialismo de una forma totalmente radical. Kardec ya nos dice que lo duda porque dice el verdadero materialismo es algo casi antinatural. Pero la segunda clase de materialistas que él nos presenta dice que abarca a todos aquellos que lo son por indiferencia y a falta de algo mejor. Desean creer, desean tener alguna cosa más importante que les ayude a poder encarar tanto el presente como el futuro, pero a veces no es fácil encontrarlo. Existe en ellos una vaga aspiración hacia el porvenir, pero ese porvenir les fue presentado con colores que su razón se rehúsa a aceptar. Y aquí las religiones han tenido mucho que ver. Tal como nos han pintado el futuro, realmente ese futuro es muy poco alentador, porque al fin y al cabo, si nos vamos a encontrar en el cielo, porque habremos sido capaces de arrepentirnos en el último momento de nuestros pecados, entre comillas, o iremos directos al infierno porque no hemos sabido o no hemos podido o no hemos tenido la oportunidad de rectificar determinadas conductas, es algo que yo creo que en aquel momento y ahora más todavía peca de un componente realmente absurdo. Por consiguiente, dice Kardec, los materialistas de esta clase pueden entendernos porque están más cerca de nosotros de lo que ellos mismos imaginan. A los materialistas por sistema no les habléis de la revelación, ni de los ángeles, ni del paraíso, pues no os comprenderán. Bueno, a los espiritistas laicos tampoco, que no nos hablen ni de ángeles ni de paraíso, porque esto es, bueno, son concepciones totalmente religiosas que no nos atañen. Aceptamos, comprendemos
nos ponemos en el lugar de Kardec y no es difícil llegar a la conclusión de que es casi lógico que él hablara de esta forma, por el contexto religioso cristiano en el cual estuvo inmerso durante toda su vida, tanto en el contexto católico como en el contexto protestante, cuando estuvo residiendo en su juventud, en su infancia y juventud en Suiza. Vamos con las seducciones. A renglón seguido de hablar de los materialistas, Kardec nos propone: un adversario afirmó en cierto periódico que el espiritismo está lleno de seducciones. Pese a su disgusto, no pudo haber hecho un mayor elogio de la doctrina, condenándose al mismo tiempo de la manera más perentoria. Aunque, sin embargo, comprendemos que utilizar la palabra seducir para referirse al espiritismo queda extraña, queda casi un poco peligrosa, porque al fin y al cabo, seducir, según nos define concretamente la Real Academia Española de la Lengua, es, en primer lugar, persuadir a alguien con argucias o halagos para algo frecuentemente malo. En segundo lugar, generalmente con trasfondos económicos por el medio. En segundo lugar, atraer físicamente a alguien con el propósito de obtener de él una relación sexual. Es decir, también otro componente peligroso. Por ello, la palabra seducción, bueno, es realmente extraña en el contexto espiritista. Sin embargo, la última definición de la RAE es embargar o cautivar el ánimo a alguien. Y el espiritismo realmente cautiva nuestro ánimo. Nos llama poderosamente la atención por los buenos principios, por los buenos propósitos, por las buenas conductas que nos inspira. Continúa Kardec. Decir que algo es seductor equivale a decir que agrada, que gusta. Ahora bien, ese es el gran secreto de la propagación del espiritismo. Entonces, que le opongan algo más seductor, más interesante, para reemplazarlo. Si no lo hacen es porque no tienen nada mejor para ofrecer. Por eso le atacan. Cuando no se tiene nada más que ofrecer a aquellos que tienen ya un determinado componente filosófico y moral que les llena, cuando no se tienen argumentos para rebatirlo, bueno, se agrede, se insulta, se menosprecia o se ignora. Pero, ¿por qué agrada el espiritismo? Es muy fácil decirlo, nos dice Kardec. Y ahora veremos 6 puntos, 6 ítems en los cuales Kardec se apoya para afirmarnos que el espiritismo agrada. En primer lugar, satisface la aspiración instintiva del hombre, del ser humano, en cuanto al porvenir. Es cierto, el porvenir del espíritu humano, del ser humano, es muy diferente en el contexto espiritista que en el contexto materialista o en el contexto religioso. Dentro del ámbito espiritista, ese porvenir se ve con una perspectiva muy diferente. No somos capaces de poder afirmar taxativamente que fulanito o menganita se encontrarán exactamente así o asá cuando desencarnen y entren en el mundo espiritual. Eso no lo podemos decir porque al fin y al cabo no sabemos muy bien, muchas veces, cómo son los sentimientos, los conocimientos de fulanito o menganita. Pero sí podemos decir que la vida de ambos, de todos los que desencarnamos, seguirá vigente en el mundo espiritual, que nos encontraremos con la compañía adecuada en aquel momento y que las circunstancias que se nos van a presentar serán aquellas que nosotros nos habremos ido labrando a lo largo de la vida. Si hemos sido personas lo mejores posible sin ser santos, porque dentro del espiritismo no hay espíritus superiores, poquitos,
Pero el común de los espiritistas somos gente normal, con nuestras propias limitaciones, con nuestros defectos, con nuestras dificultades, y que la mayor parte de las veces hacemos lo que podemos, lo mejor que sabemos, con las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Y si somos capaces, seamos espíritas o no, somos capaces de cumplir con este cometido lo mejor posible, comprendemos que habremos realizado aquello que realmente se nos puede exigir, aquello que realmente se espera de nosotros. Por lo tanto, el estado de estas personas después de la desencarnación no tiene que ser malo, tiene que ser tranquilo, tiene que ser adecuado a esos esfuerzos y merecimientos que han ido realizando durante la vida material, sin ser, insisto, espíritus superiores, no, sencillamente intentando dar la talla moral máxima a la cual podemos realmente aspirar, no más, porque todo tiene un límite. Nuestros conocimientos, nuestra comprensión, nuestro coraje, nuestro valor, tiene un límite correspondiente al estado de espíritus imperfectos que todos nosotros tenemos todavía. Y es normal. Y no es nada malo ser un espíritu imperfecto. No, somos imperfectos porque estamos en proceso de construcción, en proceso de crecimiento, en proceso de aumentar poquito a poco nuestro grado de comprensión espiritual. Presenta el porvenir, en segundo punto, con un aspecto que puede ser admitido por la razón. Kardec siempre, en todo momento, esgrime el argumento de la razón. Todo aquello que la razón rechace ha de ser sospechoso para nosotros, lo cual no quiere decir que vayamos a tener siempre una comprensión completa, porque, como acabo de manifestar, somos seres limitados y nuestra capacidad de razonar es limitada también. Pero todo aquello que nosotros personalmente no entendamos, no seamos capaces de pasarlo por el tamiz de nuestra razón pequeña o grande, no tenemos por qué aceptarlo. Y no estamos haciendo mal, no, sencillamente nos estamos comportando con prudencia. Si aquello que estamos examinando es cierto, acabará por hacerse patente a nuestro entendimiento que sí, que es correcto, que es adecuado. Y si no, pues continuaremos rechazándolo y no pasa nada. Y no pasa nada, todo forma parte de nuestro crecimiento personal. Además, la certeza de la vida futura hace que el ser humano sobrelleve con paciencia las miserias de la vida presente. Bien, es cierto, en la vida nos encontramos con muchas dificultades, nos encontramos con más situaciones que no belleza, como la que vemos en este cuadro, eh, y hay que aceptarlo, hay que vivirlo sin, sin revelarse fuera de lugar. Pero sin embargo, el espiritismo nos da una herramienta poderosa. El espiritismo nos dice que hay que trabajar, que hay que esforzarse en hacer las cosas lo mejor posible, que lo que no podemos en ningún momento es esperar a que los demás o las circunstancias o la vida o el mundo espiritual o Dios nos vayan a resolver nuestros propios problemas. No podemos esperar que nadie vaya a recorrer nuestro camino evolutivo en lugar nuestro. No podemos pretender que nadie recorra el camino que nosotros con nuestros zapatos tendremos que recorrer. No podemos dejar nuestros zapatos a nadie. Es nuestra responsabilidad. Por lo tanto, este sobrellevar con paciencia las dificultades de la vida presente ha de ser de una forma dinámica, no de una forma estática, porque ante los problemas uno debe aceptar la situación. Pero claro está, hay dos actitudes extremas. Una simplemente no hacer nada
aguantar el chaparrón, como diríamos de una manera vulgar, y esperar a que escampe el tiempo, o predisponernos a actuar positivamente en la medida de nuestras fuerzas, de nuestros conocimientos y de nuestras posibilidades, porque toda situación siempre es susceptible de ser mejorada, en poco o en mucho, pero quien va a conseguir esa mejoría va a ser la propia persona, va a ser nosotros mismos. Y esto hay que tenerlo siempre muy claro. No me he resistido a colocar esta imagen. Está generada por inteligencia artificial. En esta imagen vemos a 4 personas perdiendo el tiempo con el móvil y a un robot, a la inteligencia artificial, leyendo. Los humanos, los espíritus humanos, nunca podemos permitir, no deberíamos permitirnos que eso ocurriera, porque el futuro es cosa nuestra. No podemos delegar en nadie ni en ninguna inteligencia artificial lo que nosotros hemos de realizar. Por eso Allan Kardec, en La vida futura, que es un texto muy interesante, inserto en Obras póstumas, nos dice que si la creencia en la vida futura es un elemento moralizador, ¿por qué los hombres, los seres humanos, a quienes se predica esa creencia desde que están en la Tierra, siguen siendo malos? La pregunta es pertinente, es muy buena. ¿Por qué seguimos siendo malos? ¿Por qué seguimos siendo ignorantes? ¿Por qué seguimos resistiéndonos a aceptar las líneas que el progreso nos propone, el camino que el progreso nos propone? Pues porque todavía somos muy ignorantes, todavía tenemos en nuestra personalidad aspectos de gran imperfección y porque el cambio a mejor siempre cuesta un gran esfuerzo y generalmente somos reacios a ello. Además también en todos los siglos y los milenios que llevamos ya encarnando los humanos en este planeta, ha habido, supongo que muchos, que habrán ya llegado al tope de lo que puede enseñarnos de esta escuela y se han marchado a otros lugares, a otras escuelas superiores y han venido alumnos mediocres, alumnos novatos, alumnos tan atrasados o más que nosotros mismos. Por ello, siempre hay este contexto de que cuesta, de que es difícil aceptar la vida futura. Por más firme que sea la creencia en la inmortalidad, el ser humano solo se preocupa de su alma desde un punto de vista místico, generalmente, tal vez mucho más en aquellos tiempos en los cuales la religión imperaba aún más que ahora, que todavía tiene muchas raíces echadas en nuestro planeta. La vida futura, además, definida con muy escasa claridad, apenas le causa una vaga impresión. Solo se ocupará de ella cuando vea un fin claramente definido, una situación lógica. Cuando en una palabra verifique que el pasado, el presente y el porvenir se eslabonan por una inexorable necesidad, como lo hacen el ayer, el hoy y el mañana en la vida actual. Entonces, y solo entonces, sus ideas cambiarán por completo, porque verá en la vida futura no solo un fin, sino también un medio, no un efecto lejano, sino actual. Y generalmente se producirá esto por un efecto de egoísmo. Y eso no es malo tampoco. A ver, ya sabemos que los grandes defectos de nuestra humanidad son el orgullo y el egoísmo. Pero sin embargo, en nuestros comportamientos, especialmente cuando empezamos determinadas actitudes de cambio, es bastante habitual que pueda haber un componente egoísta. Vamos a poner un ejemplo muy fácil. Si yo sé que insultando a mis semejantes, su reacción es mala y eso me perjudica, me perturba, me preocupa, pues al principio casi por egoísmo, por ahorrarme esas reacciones, intentaré ser educado, como que comprobaré que siendo educado
la reacción de los demás se corresponde generalmente con esa educación, acabaré por entender o acabará esa idea de la educación por sedimentar tanto en mi persona que acabaré seguramente, terminaré al cabo de algunas encarnaciones siendo una persona educada de forma espontánea. Es lo mismo que, qué sé yo, la gratitud. No es fácil ser agradecido, pero al cabo del tiempo nos damos cuenta que es muy bueno ser agradecido, que nos reporta una gran satisfacción personal. Tal vez al inicio lo haremos por un trasfondo egoísta, pero acabaremos, seguro que al cabo de muchas encarnaciones, implementando en nuestra manera de ser ese agradecimiento de una forma totalmente natural. Y cualquiera que nos pudiera ver en aquel momento, en un futuro lejano, dirán, caramba, fulanito, fíjate, es una bellísima persona, como decimos vulgarmente, es generoso, es bondadoso, es algo impresionante, pero fulanito se lo ha trabajado durante muchas encarnaciones y seguro que fulanito al principio, cuando intentaba ser bueno, lo intentó casi por egoísmo personal, por darte cuenta de que es bueno ser bueno, aunque cueste mucho llegar a conseguirlo. Sigue Kardec con los otros tres puntos de las seducciones del espiritismo. Cuarto punto. Con la pluralidad de las existencias, esas miserias tienen una razón de ser, admiten explicaciones y quienes las padecen, en vez de acusar a la providencia, las consideran justas y las aceptan sin rebeldía. Esta figura, que yo prácticamente no conocía, parece ser que es el símbolo de la reencarnación. Bueno, tiene razón Kardec, y esto liga con lo que comentábamos con los otros tres puntos de que conocer que la vida futura es una realidad acaba cambiando nuestra perspectiva y nos acaba ayudando a comportarnos de una manera distinta. Es cierto que todas las miserias o que todas las dificultades, que todos los problemas, que todas las situaciones complejas que nos encontramos en nuestra vida tienen una razón de ser, lo cual no quiere decir que siempre sean una consecuencia de nuestro pasado equivocado, que también lo son o también pueden serlo, pero hay otras circunstancias que son otros tantos aprendizajes. Y los aprendizajes nunca son sencillos. Si fuera sencillo el aprendizaje, realmente es que estaríamos aprendiendo poco o que seríamos espíritus ya muy preparados y no lo somos. Por lo tanto, es normal que los aprendizajes nos den mucho esfuerzo, nos exijan mucho esfuerzo. O sea que nos encontramos en la vida material con aspectos que estamos equilibrando de nuestro pasado, con situaciones nuevas, aprendizajes nuevos que la vida nos propone, porque los espíritus que nos acompañan y que nos han ayudado a delimitar las circunstancias de nuestra vida actual habrán querido que era el momento correcto para encontrarnos con determinadas situaciones y después nosotros mismos, que tenemos libertad para aceptar un determinado aprendizaje o cambiarnos a otro, aunque nos estemos equivocando, pero tenemos libertad para ello. Pero de todo, a la larga, extraeremos un buen contingente de conocimiento. A corto plazo, seguramente será mucho esfuerzo y ese esfuerzo será repetitivo. No conseguiremos probablemente en una encarnación terminar un determinado estudio, un determinado aprendizaje, pero todo es empezar. Nuestras vidas son solidarias. Por ello, lo que empezamos en una, lo continuamos en otra y lo terminaremos en otras. Eso no es ninguna dificultad para nosotros. Aceptarlo sin rebeldía, bueno, a veces cuesta también, ¿eh? Yo creo que una de las características más habituales del ser humano es quejarse, a veces quejarnos por todo. Pero yo creo que finalmente, si tenemos medianamente clara
toda la contextualización de nuestro presente y nuestro futuro y de nuestro pasado que nos presenta el espiritismo, yo creo que seremos más proclives a dejar de quejarnos y ponernos a trabajar. En quinto lugar, el ser humano, cuando leo textos de Kardec y de algún otro autor antiguo, me permito algunos cambios directos de expresiones. Por ejemplo, el hombre. Hoy en día no sería correcto escribir el hombre es feliz al saber que sus seres queridos, no, como mínimo habría que decir el hombre y la mujer son felices, o el ser humano, que queda más compendiado. Por lo tanto, acostumbro a hacer estos cambios de una forma directa, porque yo creo que el espiritismo tiene que actualizar su abanico de expresiones sin desvirtuar en absoluto el original, porque al fin y al cabo, cuando Kardec decía el hombre es feliz, estaba diciendo que el ser humano, la humanidad, el género humano es feliz, las personas son felices. Por lo tanto, el ser humano, las personas, son felices al saber que sus seres queridos no están perdidos para siempre, que volverá a verlos y que están a menudo al lado suyo. Esta es una de las grandes contribuciones del espiritismo. A lo largo de la historia ha habido siempre médiums que han percibido el mundo de los espíritus y han podido dar testimonio de que nuestros seres queridos, aquellos que han formado parte de nuestra familia o de nuestro conjunto de amigos, siguen vivos. Pero es con Kardec y con el espiritismo que la mediunidad entra en una fase de sistematización y de una manera de trabajarla mucho más correcta, mucho más adecuada. Y pueden darse estas pruebas de una forma mucho más fehaciente. Claro está, yo ahora mismo estoy solo en una habitación simplemente con la pantalla delante, pero puedo imaginar que es probable que cerca mío haya algún espíritu, igual que todos ustedes en sus casas, a pesar de que puedan estar solos frente a la pantalla, también podemos suponer perfectamente que habrá espíritus acompañándoles. A veces son espíritus benévolos, familiares, amistosos, otras veces no tanto, y en otras oportunidades de ninguna de las maneras. Pero comprendemos, y esto el espiritismo nos lo enseña, nos ofrece esta información tan importante de que aquellos que estén cerca nuestro generalmente estarán ahí por simpatía, por afinidad con nuestra manera de ser y de pensar, no porque seamos, insisto, grandes hombres y grandes mujeres, importantísimos, superbondadosos, no, sencillamente porque nos esforcemos en hacer las cosas tan bien como sepamos, ni más ni menos. Por lo tanto, tener este conocimiento, a pesar de que no podamos verlos habitualmente, porque generalmente no nos damos cuenta, no nos apercibimos de ello. Solamente si fuéramos médiums videntes tendríamos de vez en cuando esta constatación. Pero a pesar de no serlo, comprendemos que están ahí. Y esto es reconfortante, esto es muy reconfortante, sin duda. Da un nivel de confianza, de alegría, de saber que, bueno, que nunca estamos solos y que además depende de nosotros que aquellos que se acerquen hasta nuestro lado serán aquellos que simpatizarán con nosotros. Eso además es un incentivo para intentar comportarnos lo mejor posible. Cuando Kardec pregunta si los espíritus nos ven y nos escuchan, le responden que sí, que nos ven y que nos escuchan y que muchas veces se entrometen en nuestros temas, pero también les dicen, os ven y os escuchan dependiendo del grado de interés que les suscitéis. Entonces, no todo el mundo nos está viendo, no tenemos una multitud a nuestro alrededor, sino aquellos que, por bien o por mal, por simpatía o antipatía, estén vinculados más o menos a nosotros. Y vamos con el sexto y último punto. Bueno, con este cuadro que se ven ahí tres personas que se marchan, sí,
compañeros, los amigos, la familia, se van hacia el mundo espiritual, pero con el conocimiento del espiritismo estamos reconfortados sabiendo que, aunque se hayan marchado, no se han ido completamente, ni mucho menos. Finalmente, porque todas las máximas que los espíritus han enseñado tienden a hacer que los seres humanos sean más buenos unos con otros. Hoy en día, viendo el panorama que tenemos en nuestro planeta, uno pensaría que esto de que los seres humanos vayamos a ser más buenos unos con otros, parecería que esto no realmente no se está cumpliendo. Hace un par de horas estaba viendo un noticiero por televisión en el cual se decía que esa cumbre del clima que se ha realizado en Bakú no ha terminado bien, porque los países más poderosos del planeta no quieren contribuir lo suficiente para que los países más pobres puedan enfrentar el cambio climático. Entonces uno piensa, ¿dónde está ahí la solidaridad? Porque además, por puro egoísmo, aquellos que tienen más tendrían que comprender que si ayudan a los que tienen menos, entre todos seremos capaces de contaminar menos, seremos capaces de tener un planeta más ordenado, más habitable, más agradable. Pero los seres humanos da la impresión que hemos de llegar a veces a una situación que Kardec tipificaba como exceso de mal. Tenemos que llegar a un exceso de dificultades para darnos cuenta de que hay que saber reaccionar de una manera contundente, de una manera importante, si realmente deseamos bueno, que el futuro de este planeta, que el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos pueda pueda ser bueno, pueda ser agradable, puedan tener la oportunidad de vivir como las personas mayores hemos tenido. Pero bueno, así todo, constatamos y estamos convencidos de que el progreso es firme, de que el progreso siempre va hacia adelante, nunca retrocede. Visto con perspectiva, nos damos cuenta de ello, como decía el gran Gustave Geley, cuando defendía la idea de la reencarnación. Él nos proponía que si observamos una sola encarnación, nos damos cuenta que está la situación de esas personas inmersa en situaciones injustas. Ahora, si observamos un gran conjunto de encarnaciones de esas mismas personas, nos damos cuenta que todo queda perfectamente compensado, equilibrado, y que esos espíritus han progresado de una manera inequívoca. Y nosotros hemos progresado, la humanidad ha progresado. Si la comparamos con los tiempos de la Revolución Industrial, por ejemplo, ahora nos damos cuenta de que se ha mejorado moralmente y materialmente. ¿Que queda mucho por hacer? Evidentemente que sí. Además, somos cada vez más habitantes en este planeta. Esta escuela primaria tiene cada vez más alumnos y una escuela con muchos alumnos es más complicada de gestionar. Pero al mismo tiempo comprendemos, y esto lo comento en muchas oportunidades, porque siempre que me encuentro con personas pesimistas, que es normal que las haya, cuando uno observa las circunstancias, las guerras, la hambruna, la esclavitud que todavía existe en nuestro planeta, es normal ser pesimista, incluso llegar a pensar que, que Dios no lo está haciendo bien o que el mundo espiritual no está actuando correctamente. Eso es absolutamente inaceptable. Eh, Ciertamente, esta escuela que es el planeta Tierra tendrá un equipo directivo espiritual competente a la altura de las circunstancias y que actuará siempre de la manera más adecuada, más correcta para el beneficio de todos. Por ello hay que tener una confianza total en esa estructura espiritual que rige los destinos de nuestro planeta y en última instancia estamos siempre amparados por las leyes divinas. Por ello, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? ¿La muerte? Bueno, vale. Seguiremos viviendo, ¿verdad? Tendremos más oportunidades. Seguiremos aprendiendo. Pues tampoco es tan importante. Es mucho más importante
que nuestro comportamiento sea lo más adecuado posible. Ahí sí que está realmente la importancia de nuestra vida en este planeta. Bien. De esta manera, según la doctrina espírita, todo se vincula, todo se eslabona en el universo, y en ese gran movimiento admirablemente armonioso, los afectos sobreviven. Lejos de extinguirse, ellos se fortalecen y se purifican. Y lo comprendemos así. Esas grandes amistades que hemos forjado en una determinada encarnación duran para siempre. Tendremos ese contexto de amistad para toda la eternidad, para siempre. Y esto, la verdad es que es, bueno, es muy alentador, como dice Kardec, ¿eh? Es muy reconfortante. Que aquel que hoy nos ha acogido como madre o como padre puede ser nuestro gran amigo del pasado y será nuestro gran amigo del futuro. Aun cuando todo esto no fuera más que un sistema, tendría sobre los demás la ventaja de ser más seductor, ¿eh? Kardec insiste en esta noción de la seducción, aunque sin ofrecer mayor certeza. No obstante, es el propio mundo invisible el que vino a revelarse ante nosotros para demostrarnos que existe no en regiones del espacio inaccesibles incluso para el pensamiento, sino aquí, al lado nuestro, que nos rodea y que vivimos en medio de él, como un pueblo de ciegos en medio de personas que ven. Es así mismo. No los vemos, pero están, y comprendemos que están. Y ello también ha de ayudarnos a que sepamos tener cada vez comportamientos más idóneos, porque si uno piensa, a ver, en mi caso, mis padres desencarnaron, mi padre hace muchos años y mi madre no hace tantos, pero también. Entonces yo podría pensar, en algún momento, mi madre o mi padre pueden estar a mi lado. Podrían, evidentemente. Entonces, ¿qué sería lo mejor para mí? Pues tener un comportamiento adecuado para que ellos tengan la alegría de ver que su hijo, pues, algo ha aprendido de ellos y que algo está intentando hacer correctamente. Por eso todo se retroalimenta, ¿eh? Y bueno, vale la pena pensar en estas cosas, ¿eh? Que, bien, esos buenos elementos de nuestra familia espiritual que sean lúcidos, de vez en cuando deben estar pendientes de nosotros. Pues vamos a procurar que puedan estar contentos con nuestras actitudes. Y termina diciendo Kardec, esto puede perturbar ciertas ideas, convengo en ello, pero ante un hecho, queramos o no, tenemos que inclinarnos. Claro, el espiritismo realmente puede perturbarnos, puede ser un incordio casi, porque nos está diciendo que hay que hacer las cosas lo mejor posible, que hay determinadas circunstancias que no podemos resolver de una manera inadecuada, que hemos de esforzarnos en hacer las cosas bien, que tal vez esto o aquello que estamos pensando hacer no es correcto hacerlo. Por ello, a pesar de que el espiritismo nos ofrece unos conocimientos fantásticos, estupendos, es al mismo tiempo un compañero de viaje molesto, porque nos va recordando, oye, esto no está bien, esto no tienes que hacerlo, o aquello te convendría realmente realizarlo. Pero bueno, bendita sea o mejor dicho, bienvenida sea esa molestia. Y terminamos. Existen además otros motivos que solo los espiritistas somos capaces de comprender. Por su parte, ¿cuáles son las seducciones que ofrece el materialismo? La nada. Eso es todo el consuelo que él ofrece para las miserias de la vida. Es decir, la botella siempre vacía. Con esos elementos, el futuro del espiritismo no puede ser incierto. No obstante, si de algo debemos sorprendernos, es de que se haya abierto camino tan rápidamente a través de los prejuicios. ¿Cómo y por qué medios logrará la transformación de la humanidad? Es lo que nos resta analizar y es con lo que terminaremos esta exposición. ¿Cómo y por qué medios logrará la transformación de la humanidad el espiritismo?
Aquí he hecho un resumen porque el texto es realmente largo. ¿Cómo se produce esa transformación? ¿Cómo iremos pasando de gusanos a mariposas? En primer lugar, Kardec nos recuerda, fuera de la caridad no hay salvación. Hoy, en el contexto actual, creo que podríamos decir de una forma más adecuada para que se nos entendiera, fuera de la solidaridad no hay futuro. Porque caridad, la palabra caridad generalmente se confunde con limosna, pero solidaridad y fraternidad tienen un concepto muy claro. Y en cuanto a la salvación, nadie puede salvarnos porque nadie está perdido. Por ello, hoy en día, en este momento, seguramente como un lema alternativo sería fuera de la fraternidad, fuera de la solidaridad, no hay futuro. Que cuidado, esta frase de Kardec fue una revolución en 1858 cuando la escribió por primera vez en ¿Qué es el espiritismo? Esto es una revolución. La Iglesia decía, fuera de la Iglesia no hay salvación. Kardec genialmente dijo, fuera de la caridad, fuera de la solidaridad no hay salvación. Es decir, que la máxima es fantástica, pero hoy en día creo que se merece una contextualización. El ser humano aspira a algo mejor, sueña con mejores instituciones, quiere que la vida, la felicidad, la igualdad y la justicia sean para todos. Y hay que trabajar para que ello sea de esta manera. Necesitamos, o se encuentran a faltar, o por lo menos el común del pueblo como nosotros, podemos encontrar a faltar líderes que realmente arrastren de una manera moralmente aceptable a las masas. No vemos un Martin Luther King, un Nelson Mandela, no vemos espíritus de este calibre que sean capaces de dar mensajes potentes y de demostrar con su propia vida y su propio sacrificio que están convencidos de lo que están haciendo. Sin embargo, también estamos seguros de que, bueno, cada uno por sí mismo, si tiene las ideas claras, no necesita que haya un líder de referencia para intentar hacer las cosas lo mejor posible, aunque pueda constatar que a su alrededor la sociedad en la cual está inserto, tal vez, muy probablemente, no acompañe esa manera de actuar. Pero al fin y al cabo, los cambios, la suma de los cambios individuales, la suma de la mejoría moral individual será la que va a cambiar el mundo. Por lo tanto, cada uno por sí tiene que hacer todo lo que sepa y pueda. El predominio del sentimiento de amor que induce a los seres humanos a tratarse como hermanos y no como enemigos. Es cierto, el amor está en boca de casi todo el mundo, a pesar de que vemos a nuestro alrededor que no es la actitud que más se practica, que más se siente hacia los demás. Pero todo el mundo comprende o todo el mundo puede realmente darse cuenta, aunque no lo practique, que el amor realmente es una gran potencia, la gran potencia del progreso. Como decía Kardec, fijaos, si es importante el bien, y aquí podríamos decir también el amor, que el mal intenta imitarlo para caer simpático a las personas humanas. La caridad, diríamos, la fraternidad, la solidaridad, es la base, la piedra angular de todo el edificio social. Sin ella, el ser humano solo construirá sobre la arena. Y es verdad. Afortunadamente no es la palabra adecuada, sino que la vida nos muestra, a veces sorprendentemente, de que las personas somos capaces, el conjunto de la sociedad, de reaccionar ante determinadas situaciones. En España, y es probable que ustedes también lo hayan sabido, hace unas semanas hubo unas lluvias torrenciales enormes en la zona de Valencia, con más de 220 muertos y con unas pérdidas materiales por valor de 10.000 millones de euros.
hay pueblos que han quedado absolutamente devastados y personas que se han quedado absolutamente sin nada. Sin embargo, de una forma espontánea, miles de jóvenes de la zona de Valencia y de otras zonas de España se han trasladado voluntariamente, sin esperar nada a cambio, por altruismo personal, a ayudar a aquellas personas. Esto ciertamente reconforta y nos damos cuenta que la solidaridad y la fraternidad están. A veces se necesita que haya un aldabanazo fuerte para que reaccionemos y nos pongamos en marcha. Así pues, mediante su poderosa revelación, el espiritismo viene a acelerar la reforma social. Estamos en 1862. Ha llovido mucho, han pasado muchos años, muchas vicisitudes, muchas situaciones. El espiritismo, la filosofía espiritista no ha cuajado como Kardec esperaba. Él creía que el siglo XX sería el siglo del espiritismo, pero no lo ha sido. Sin embargo, los valores, las enseñanzas del espiritismo, estas sí que irán cuajando porque son buenas. Hoy en día, por ejemplo, nadie se extraña que hablemos de reencarnación, tal vez gracias a esas experiencias de regresión a vidas pasadas, como las que lleva a cabo el doctor Brian Weiss y muchos otros. Tampoco nadie se extraña ya tanto de que se diga que hay vida después de la muerte, gracias a las experiencias cercanas a la muerte que Raymond Moody, Bruce Grayson, Pim Van Lommel y otros muchos investigadores han demostrado que son reales. Todo esto el espiritismo ya lo sabía. Kardec ya lo dejó perfectamente escrito. La reencarnación es una realidad y la vida después de la muerte también. Por ello, están ahora estos investigadores, sin saberlo, llevando a la práctica, llevando al conocimiento general aquello que el espiritismo ya enseñó, ya propuso, ya mostró a la humanidad hace más de 150 años. Por eso, posiblemente dentro de algunos siglos, cuando realmente en esta escuela primaria que es el planeta Tierra ya se comprendan estas realidades y todos estos conocimientos formen parte del acervo cultural de nuestra humanidad, no se hablará de espiritismo porque no hará falta, no será necesario. Tal vez, como mucho, dentro de 200, 300, 500 años, algún historiador dirá, mira, todo esto que hoy tenemos tan claro, ya hace tantos siglos, unos locos llamados espiritistas ya lo propugnaban, ya lo explicaban, ya lo proponían. Bien, habremos cumplido, el espiritismo habrá cumplido con su papel de interesar, de explicar, de ayudar. Muchas gracias por su atención. Excelente, querido David, como siempre. De Gracias. verdad que muy satisfecho con esta participación tuya y queda claro todas esas seducciones del espiritismo. Que tienes algunas preguntas aquí, Yacirita, por favor. Sí, tenemos una primera de Rodolfo Ferreira. Gracias, David. Excelente. Según tu opinión, ¿por qué las manifestaciones espíritas seducen más que la paz y tranquilidad íntima? ¿Esto es bueno o malo? Yo diría que es natural, porque los seres humanos nos interesamos mucho por aspectos novedosos, por aspectos llamativos. Y la mediumnidad es muy llamativa. En tiempos de Kardec debía ser alucinante ver a las mesas levitar, saltar, moverse, dictar comunicaciones. Debía ser alucinante, además, en gran cantidad. Aquella fue la puerta de entrada para muchas personas hacia un contexto más filosófico, como fue el caso del propio Kardec. Por tanto, yo creo que la curiosidad es algo natural, es algo consustancial al ser humano. Lo importante es que importante sería que las personas que se acercan a esa fenomenología no se quedaran únicamente
con el aspecto llamativo de la mediunidad, sino que fueran capaces de entender, de profundizar, de estudiar, de ampliar sus conocimientos al respecto. Pero cada quien tiene su momento evolutivo. Habrá personas que únicamente les va a maravillar el aspecto mediúmnico. Bueno, más adelante o en otra encarnación ya se darán cuenta de que hay aspectos subyacentes a la contextualización de la mediunidad que son aún más importantes que la misma mediunidad. Tenemos la segunda pregunta de Carlos Cintrón. Santa María, excelente exposición. ¿No es la seducción relacionada al grado y capacidad de comprensión que nos plantea la filosofía espírita? Claro, eso también, porque una persona que no tenga ningún interés y simplemente esté centrada en los aspectos más materiales de la vida, seguramente no se dejará seducir porque haya vida después de la muerte o porque nuestras personas queridas puedan estar cerca de nosotros o puedan manifestarse a través de mediums. Serán estos aspectos con los cuales no sentirá ninguna preocupación y seguirá con, bueno, actuaciones más materiales. Como decía, todos estamos en nuestro propio momento evolutivo y hay que respetar a todo el mundo, ciertamente. No podemos imponer el conocimiento espiritista a nadie porque este es un conocimiento, como casi todos, que no se puede imponer. Hay que entenderlo, aceptarlo y ponerlo en práctica. Y esto solo se hace cuando uno se deja seducir realmente, cuando uno tiene interés eh, eh, concreto y bueno ante estas circunstancias. Pero mientras uno sea feliz con su contexto religioso o con las circunstancias materiales de la vida, pues no podemos decir nada. Respetar ese momento evolutivo y nada más. Kardec lo tenía muy claro. Decía, yo no voy a explicar espiritismo a quien no tenga ningún interés en ello. Es perder el tiempo. No voy a conseguir nada y no vale la pena. Y aquella persona absolutamente religiosa que está contenta en su contexto religioso, tampoco le voy a decir nada. No está en un momento adecuado para entenderlo. Sin embargo, a todas aquellas personas, como decía Kardec, que vengan a interesarse de una manera correcta sobre espiritismo, les daremos tantas explicaciones como sean necesarias para que puedan comprender la esencia y la realidad del espiritismo. Es una pregunta de Arnaldo Butler. David, muy buena presentación. Siempre me pones a pensar con tus contribuciones y la forma estructurada de conducir tus mensajes. Solamente un comentario. El espiritismo seduce también en el proceso evolutivo infinito que nos enseña, dándonos la convicción de que todo lo que duele es superado eventualmente. Eso desde el ámbito psicológico nos empodera para seguir adelante y aunque parezca contradictorio, crea un efecto de paz que contribuye directamente a nuestra felicidad. Al menos ese ha sido mi caso. Muchas gracias, David. Gracias por este comentario. Estoy de acuerdo, aunque a veces también cuando uno imagina toda la magnitud del proceso evolutivo, tanto del espíritu como de las humanidades, esto produce o puede producir un cierto vértigo, porque estamos hablando de cosas mayores realmente, ¿eh? Pero sí, reconforta comprobar que todo está inmerso en el orden, aunque nosotros vivamos en el caos, pero que hay un orden superior que lo estructura todo, que lo controla todo y que todo lo tiene perfectamente planificado. Eso nos da una tranquilidad, una calma cuando lo vamos entendiendo y un incentivo para seguir adelante. Muchas gracias. Una pregunta de Nelly Ursola. David, ¿has Se está utilizado la portando expresión? bien. Sí. ¿Has utilizado la expresión poderosa revelación para referirte al espiritismo? Esta expresión es utilizada por el espiritismo religioso para hacerlo místico y asociarlo a las revelaciones mesiánicas. ¿Cómo consideras este tema? Excelente tu conferencia, muchas gracias. Bueno, he utilizado el término poderosa revelación porque lo escribe Kardec. Kardec escribió, el espiritismo es una poderosa revelación, ¿eh? Podríamos decir, contextualizándolo en este momento,
el espiritismo tiene una poderosa enseñanza, ¿eh? Tiene una enseñanza que nos empodera, como se decía hace un momento. El espiritismo tiene un contexto revelador, ¿por qué no? Hay que ir con cuidado con las palabras, claro está. Kardec utiliza mucho el concepto de tercera revelación. Yo no creo que en este momento podamos hablar de tercera revelación, porque es demasiado reduccionista. Revelaciones religiosas y filosóficas ha habido muchas en nuestro contexto humano, pero que el espiritismo nos ha revelado, nos ha enseñado, nos ha mostrado una realidad distinta, una realidad que muchos conocían, pero que realmente no la tenían clara. Kardec supo explicarla de una forma concreta. Si alguien quiere decirle revelación, que se lo diga. Yo creo que es mejor decir enseñanza. Es una enseñanza realmente potente, muy potente. Gracias, Nelly. Gracias, David. No tengo más preguntas. No sé si la profesora Yolanda tiene alguna otra por allí. No, ninguna otra pregunta. Nuestro agradecimiento, David. Si quieres alguna reflexión final, estás como te dije al principio, al inicio, en tu casa y libre de hacer cualquier reflexión. Muchas gracias. Solamente haría una reflexión y sería cuán importante es leer estos textos que generalmente no se leen de Kardec, como Obras Póstumas, como El viaje espiritista en 1862, como la Revue Spirit, que son 12 tomos, y ahí hay realmente consideraciones, ejemplos, análisis, comentarios de Kardec, que son muy interesantes y muy importantes. Mi reflexión sería esta: vale la pena considerar estos textos y estudiarlos también. Y finalmente agradecer, como siempre, la amabilidad y la deferencia que CIMA tiene constantemente conmigo. Muchas gracias, Yolanda y Yasira. Muchas gracias a todos. Aquí te apareció otra pregunta de última hora, Eury, como algún retraso, me imagino, por algún problemita, pero te la voy a hacer de todas maneras, David. Vale. Estoy de acuerdo con las seducciones del espiritismo, dice Eurídice. Pregunto, ¿se pueden potenciar sus elementos seductores para lograr que más personas lo abracen como filosofía de vida? Yo creo que estas dos circunstancias que mencionaba hace un momento, como son las experiencias cercanas a la muerte y como son las pruebas de reencarnación, tanto de la regresión a vidas pasadas como esos recuerdos espontáneos de niños de corta edad, son argumentos que son simpáticos, además son simpáticos de explicar, son amables, porque generalmente son historias bonitas, son historias alentadoras, son historias reconfortantes, aunque no siempre lo sean, ¿eh? Porque hay experiencias cercanas a la muerte penosas y aterradoras, que las hay también a pesar de que no se hable de ellas, pero generalmente solamente hablamos de las buenas. Y está bien, esto también seduce, nos da unas posibilidades en este momento que no teníamos. Porque hoy, si alguien nos dice, no, es que la experiencia cercana a la muerte realmente es el cerebro que está sin oxígeno y tiene alucinaciones. No, léase usted a Pim Van Lommel, léase usted al doctor Sansegarra, léase usted a Bruce Grayson y se dará cuenta que no, que eso no es real, que quien explica una experiencia cercana a la muerte está explicando algo que ha vivido él personalmente, realmente. Por eso tenemos unos elementos que seducen la atención de las personas de una forma amable, ¿eh? No simplemente decir, como muchas veces se dice, cuidado con lo que haces porque va a tener consecuencias. Si te equivocas, ahí vas a tener problemas. Esto también es verdad, ¿eh? Claramente, claramente. Pero el trasfondo del mensaje espiritista es optimista. Tenemos tiempo para aprender, tenemos
toda una vida eterna, inmortal, mejor dicho, ante nosotros para seguir aprendiendo y para salir adelante. Por lo tanto, seamos optimistas, que si nos equivocamos tendremos que rectificar. Sí, claro que sí, pero aprenderemos. Y si aprendemos bien, eso lo daremos ya por superado. Por eso veamos estos aspectos positivos que en este momento tenemos a nuestro alcance como realmente seducciones para las personas a las cuales llamarán la atención y tal vez les ayudarán a pensar un poquito más en que, caramba, si esta persona en esos momentos que el cerebro está muerto ha visto a su padre, a su madre, a su abuelo y le han dicho esto y aquello y es cierto, pues tal vez sí que existe vida después de la muerte. Fantástico. Me parece perfecto. Muchas gracias. Gracias, David. Gracias a ti. Ya esta es la última conferencia por este año en digital. Las actividades que le quedan al Movimiento de Cultura Espírita CIMA son presenciales durante lo que queda de este mes y en el mes de diciembre, por lo que hemos cerrado con broche de oro este año con Muchas tu gracias. conferencia. Muchísimas Muchas gracias, David. gracias. Un Gracias a abrazo para vosotros. todos y que tengan feliz Navidad y próspero año nuevo. Gracias, igual. Igualmente. Saludos. Saludos. Gracias. Siempre